El Señor permitió a través desde el Génesis, que el hombre sintiera la necesidad de adorarle. Y generalmente hay eventos donde cuando el hombre reconoció la presencia de Dios, vino y depositó una ofrenda o depositó y preparó un altar sobre una piedra. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Sobre una piedra que fue levantada por el profeta Samuel, allá en Primera de Samuel, les dije capítulo 7, verso 12. Él, ¿qué fue lo que hizo? Dice, y tomó luego, lo leemos así, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso su nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Señor amado, gracias por estar siempre en cada paso de la jornada con nosotros. Tú nos has permitido, Señor, llegar a este momento para adorarte, Señor amado, para poder estar meditando en tu palabra preciosa este día, Señor. Te suplico, Señor amado, que tú, con tu favor, esta palabra que ya es bendecida, podamos, Señor amado, deleitarnos en ella, digerirla, que llegue, Señor amado, y haga eco en nuestro interior y así podamos ponerla por obra y que siempre digamos, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová, porque tu promesa es fiel. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Ustedes pueden ver allá y dirán, ¿por qué tantas piedras? ¿Será que el pastor nos viene a tirar piedras el día de hoy? No. Venimos a aprender de la palabra del Señor, cómo Él permite que su hijo Samuel hiciera esto con un significado muy grande. ¿Por qué? Porque él llegó a reconocer que Dios les había concedido llegar hasta esa etapa de la vida. Igual nosotros reconocemos que el Señor nos concede llegar al final de un año más. Yo creo que esto que estamos meditando el día de hoy lo debería usted de meditar cuando cumple años, cuando termina un año y empieza un nuevo ciclo, una nueva temporada. Siempre repetir Ebenezer. Poner en su casa un sign, así un título grande que diga así, Ebenezer, Dios es nuestra ayuda. ¿A cuánto les ha ayudado el Señor, hermanos? De cuando quizás no teníamos nada, ninguna señal, de repente el Señor vino y nos empezó a levantar una vez más, porque Él siempre está dispuesto a sustentarnos. Amén. Vean, cada uno de los que estamos aquí en la iglesia, en su vida personal, sabe que cada uno tenemos una historia. Cada quien tiene una historia que contar. ¿Es cierto? ¿Qué podría incluir esa historia? Esa historia puede estar repleta de qué? De acontecimientos, de diferentes situaciones, algunas alegres, otras tristes, sucesos de repente que pasaron, algunos recuerdos, que de repente algunos son malos, otros son buenos, pero hay algo ahí que ha quedado en la memoria y algunos de esos recuerdos también nos han llenado de satisfacción, nos han llenado de alegría. Quizás algunos causaron dolor, pero nosotros tomamos la mejor parte. Saber que en cualquier instante, sea lo que sea que haya pasado, igual haya estado el Señor con nosotros. Él ha sido fiel, ¿verdad? Él es fiel, hermanos. El Señor ha estado con nosotros en nuestras altas y en nuestras bajas. Porque David decía, ¿a dónde huiré, Señor, de tu presencia? ¿A dónde me esconderé? Si voy a lo más alto del cielo, ahí estás tú. Si voy a lo más profundo de la tierra, ahí estás tú. Aunque me meta a lo más profundo del mar, ahí estás tú. Jonás quiso escapar de la presencia de Dios y terminó dentro de una ballena. Pero aún dentro de esa ballena, ahí estaba el Señor y lo sacó de ahí para que completara la misión a la que él le había enviado. Así que no hay opción para nosotros. No es cuestión de decir, quizás como la onda del celular o la onda de una radio. Por aquí tenemos una radio que está sonando 24/7. En la mañana me pongo a escucharla yo cuando voy saliendo y paso casi una milla para allá, ya se fue la señal. Pero la presencia de Dios nunca desaparece, hermanos.
Usted va en una señal de repente viajando para otro estado, toma una estación de aquí de Georgia, cuando llega fuera de la frontera de Georgia, esa radio ya no se oye, ya captura otra señal. Pero la presencia de Dios siempre está ahí fuerte. Veamos que aquí vemos a Samuel diciendo, hasta aquí nos ayudó Señor. ¿Qué hace el profeta Samuel? Él erige un monumento, así como estas piedras. Y dice, Señor, esta piedra que voy a poner acá es el significado de que tú has estado siempre pendiente de nuestras necesidades. Entonces es una piedra de ayuda. La levantó con el propósito de que eso quedara como una memoria. Usted va a cualquier país del mundo y va a encontrar que hay monumentos, hay ruinas que hablan de lo que pasó en alguna época. Por ejemplo, quiere saber de los mayas, vaya, lo invito a Guatemala, no tengo para darle el pasaje, pero puede ir, sí, o a Perú o a México. En cada lugar ahí hay monumentos. ¿Y por qué quedaron esos monumentos? Para que sirvan de memoria de que ahí sucedió algo. Créame, en Guatemala hay una ciudad incluso debajo, en el fondo de un lago que se llama Atitlán. Y han llegado a explorarla y encuentran que ahí hay vestigios de que ahí hubo civilización. O sea, un monumento va a ser para que nos traiga memoria. ¿Para qué era que Samuel erigió ese monumento? Para que el pueblo pudiera recordar que Dios había sido fiel. Vean, una de mis niñas, la pequeña Génesis, ella es alguien que le gusta andar coleccionando piedras. Donde quiera que va, encuentra una piedra, la guarda. En casa un día, mientras hacía algún tipo de limpieza, encuentro, ¿y esto qué hacen estas piedras acá? Por un instante se me había olvidado que si ella es la que siempre está coleccionando esas piedras. Pero ahora recordándome de esto, Samuel permitió y dijo, voy a erigir este monumento para que sea visible, ¿correcto? Para que el pueblo cuando lo vea se recuerde de que el día de hoy dijimos, Dios es la piedra de nuestra ayuda, para que lo recuerden. ¿Por qué? Porque eso deja un rastro de memoria. Hay cosas que a usted le recuerdan en su vida lo que pasó antes, ¿no? Imagínense que ellos se daban el lujo en esos tiempos, quizás no había mucha humanidad en la tierra, encontraban lugares y los consagraban y los ponían preparados para que cuando ellos lo miraran desde lejos, decían, oh, esto me recuerda lo que hizo Dios este día. Aquello me recuerda de cuánto me guardó allá. Y así tenían ellos monumentos hechos. Y el hermano Samuel, perdona, yo me atreví a decirle hermano, es el profeta Samuel, porque es mi hermano, pues es de la misma creación, ¿correcto? Entonces, eso habla de que así, por ejemplo, una roca es algo sólido, algo que sirve para fundamento. Amén. El mismo Señor Jesucristo fue llamado la piedra angular. Les digo por qué. Dice la que desecharon los edificadores. Cuando fue de hecho el templo que mandó a erigir Salomón, todas las piezas encajaban de una manera que no se escuchaba el sonido de martillos. Todas las piezas que trajeron las fueron poniendo como hacen los legos, ¿no? Uno sobre de otro. Y de repente había una esquina por ahí que nadie la quería, se tropezaban, la hacían para allá, la hacían para acá. Pero el apóstol Pablo tuvo la revelación de decir que la piedra que habían desechado los edificadores se vino a poner como la mejor, la principal, la piedra del ángulo. Y esa piedra es nuestro Señor Jesucristo. Él es la roca eterna. Amén. Entonces, usted está y se pone en la roca que es Cristo y eso le da una memoria eterna. ¿Por qué? Porque los que están en Él vamos a testificar de las grandezas que Cristo hace en nuestra vida. En Él nos sentimos seguros. Usted se para sobre una piedra. ¿Ha ido usted, perdón, aquí al Stone Mountain que está aquí cerca del sur de Atlanta? Stone Mountain. Se siente algo diferente cuando está sobre esa tremenda roca y desde allá se vea todo, pero hay solidez, correcto. Entonces, eso es lo que necesitaba Samuel, que el pueblo supiera que en esa roca manifestaba la fidelidad de Dios. Todos los objetos que están así, monumentos, ¿qué es lo que hacen? Recordarnos. Para nosotros deberían de recordarnos la gracia, la bondad, la misericordia divina que el Señor nos da, que nos enseñe y que podamos también a través de eso enseñarle a nuestros hijos cómo ha sido Dios fiel para nosotros. Cuando usted abre la escritura, ¿qué es lo que encuentra en ella?
Usted encuentra una larga historia de personas utilizando piedras como para qué, para hacer altares, para que mostraran señales, monumentos que dan recordatorio de lo que Dios es capaz de hacer. Visitemos algunos de ellos. Por ejemplo, voy a ir narrándolo y usted se recordará dónde lo leyó. Noé, cuando terminó el diluvio, ¿qué fue lo primero que él hizo? Hizo un altar de piedras, ¿correcto? Y ahí en ese altar de piedras, él estaba diciendo que marcaba un nuevo inicio. Imagínense, pasó la lluvia y de repente el Señor pone su señal en los cielos, el arco iris, diciendo, me arrepiento, no, no me arrepiento, sintió el dolor, más bien dicho, porque quiero corregir mis palabras. Alguien me va a decir, no, es que Dios no se arrepiente. Porque dice que la palabra es que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. Pero él sintió dolor y dijo, no volveré a castigar la tierra con lluvia, solamente con lluvia. Pero sí vendrá un momento en que el Señor corregirá y hará que los elementos que ahora están a nuestro alrededor, que tanto el hombre se empeña en querer ganar, un día pasarán como la nada, quemados. Porque esta tierra y el cielo que vemos, la palabra del Señor dice que será consumido por fuego. Pero él en ese momento hizo un pacto de decir, no lo destruiré con agua una vez más. Entonces, ¿qué hizo Noé? Levantó un altar de piedras. ¿Para qué eran esas piedras? Para dar testimonio. Aquí vemos, miren, después del diluvio lo hizo Noé. En esa línea que va ahí, vamos a ir encontrando, después de que Noé lo hizo fue porque dijo, ahora vamos a comenzar un nuevo recorrido, una nueva existencia. Tenemos que tener presente eso, hermano. Marcar los tiempos cuando el Señor nos ha ayudado y nos ha dado la oportunidad de una vez más empezar. Luego vemos aquí en Abraham. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Él hizo un altar. ¿Para qué? Para mostrar y confirmar las promesas de Dios. En una ciudad que se llama Siquén, llegó a ese lugar que se llama Betel, que significa casa de Dios, y de ahí se movió a Hebrón. Entonces, donde iba el patriarca, él siempre iba edificando altares. ¿Por qué? Porque de esos altares mostraba como testimonio la promesa de Dios. Aunque en ese tiempo esas ciudades eran habitadas por personas que no temían a Dios, él iba marcando territorio. Y ese territorio que él marcó sirvió como símbolo para que después su descendencia, que fue a dar a Egipto con esclavitud, retornó a esos mismos lugares donde ya Abraham había dejado una señal. ¿Cómo sería para los nietos, qué sé yo, bisnietos o tataranietos? No sé hasta qué generación fue, porque pasaron muchos años, que cuando retornaron alguien les dijo, ese altar lo edificó tu abuelo o tu bisabuelo. Es tremendo, ¿no? Entonces, así lo hizo también Jacob. Jacob ya era nieto de Abraham. Jacob había cometido un error grande. Él traicionó y le robó la primogenitura a su hermano Esaú. Estamos como que resumiendo la palabra del Señor en poco ahora. Entonces iba aquel hombre huyendo porque sentía que su hermano lo iba a matar. Pero ya en el camino se fue arrepintiendo y de repente llegó y tuvo un encuentro memorial. ¿Cómo fue lo que le pasó a Jacob? Él nos va a pintar un cuadro de ese hombre que a través de engaño y manipulación, él vino y le robó la primogenitura a su hermano. Entonces, yendo solo, eso le trajo muchos sinsabores. ¿Cómo se siente una persona cuando ha engañado a otro o le ha fallado a alguien? Es aquel sinsabor que no quiere uno encontrarse con la persona por la vergüenza, ¿correcto? Eso mismo fue lo que hizo que entonces Jacob se alejara. Pero mientras él se alejaba, ¿sabe quién le apareció en el camino? El mismo Dios. Él tuvo una visión mientras dormía. Dice que pudo ver que había una escalera que conectaba el cielo en la tierra. ¿Y qué es lo que pasaba en esa escalera? Ahí bajaban ángeles y subían ángeles. Al despertarse de ese sueño, ¿qué fue lo primero que hizo? Fue preparar, tomar una piedra, la misma piedra que había puesto como cabecera para descansar, él la agarró y vertió aceite. Ellos en esos tiempos, cuando iban muy lejos, siempre llevaban aceite. ¿Para qué? Para untarse los labios, para la piel que se resecaba por el camino.
Entonces, él como símbolo de reconocer que ahí había la presencia del Dios vivo, en ese lugar precisamente llamado Betel, que se llamaba casa de Dios, ahí se llamó casa de Dios. ¿Por qué? Porque él hizo un voto con Dios. Ya arrepentido, dijo, Señor, ahora yo hago un símbolo de memoria y vertió el aceite sobre aquella piedra. Amén. Y es entonces cuando él hizo un voto con Dios diciendo, si fuere Dios que me permite y que me viste acá y que yo pudiera volver en paz a casa de mi padre, léalo usted en Génesis 28, 20 y 21. Génesis 28, 20 y 21. Dice, si yo pudiera volver a la casa de mi padre en paz, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, prometió él ahí, el diezmo apartaré para ti. Esa fue una promesa que sintió Jacob el compromiso de hacerlo. Luego, más adelante, ya encontramos a Moisés, el libertador del pueblo, que Moisés viene a hacer otro altar y en ese altar lo llega a llamar Jehová Nisi. Éxodo 17:15. Jehová Nisi significa mi estandarte. Él es la bandera de mi ser. Esa palabra Nisi habla de que es una señal que se levanta. Entonces, Moisés, luego de que sale del éxodo de la esclavitud de Egipto, cruza el Mar Rojo y lo primero que hace es conquistar a los amalecitas y seguidamente hace también un altar de piedras. Y en ese altar de piedras le pone como nombre, convoca al pueblo y le dice, aquí está el símbolo que Dios es mi estandarte. Él es mi escudo. Y de ahí aprende David a decir, tú eres un escudo alrededor de mí, tú eres mi fortaleza, mi torre fuerte. Amén. Entonces, hay un simbolismo en ese altar que preparó Moisés que se llama Jehová Nisi. Amén. Sigue todo esto. Y luego llegamos a la vida de José. Josué, perdón. Josué fue el sucesor de Moisés. Ya Moisés cuando falleció, luego queda Josué y continúa con el proceso de llevar al pueblo en aquella peregrinación por el desierto. Va Josué y guía a los israelitas, pero hace algo simbólico también. Al cruzar el río Jordán, ¿qué fue lo que hizo él? Mandó a recoger 12 piedras. Vea Josué capítulo 4, versículo 9. Toma 12 piedras. ¿Por qué 12 piedras? Representando cada piedra a cada una de las tribus de Israel. ¿Y qué hizo con eso? Preparar un altar. Preparó y lo puso allí, en medio del río. Tomó esas piedras y puso el campamento y luego erigió las piedras para que tuvieran un memorial una vez más, para que recordaran la fidelidad de Dios. Eso es tremendo. Y la fidelidad de Dios no fue solamente para ellos en ese instante, sino que la promesa era que Él los iba a sacar de Egipto. Pasaron el Mar Rojo, ahora el Jordán, y la promesa era de llevarlos a la tierra prometida. Amén. Entonces, mi amado hermano, esas piedras que estaban ahí iban a mostrar un memorial de testimonio de la fidelidad de Dios. ¿Usted cree que el Señor es fiel? Aún 1:7 dice, Jehová es fiel en el día de la angustia. Bendito sea el Señor. Así que entonces aquí Josué lo hizo una vez, pero Josué todavía más adelante, antes de terminar su carrera en esta tierra, él vuelve a levantar otra vez un altar de piedra en una de las ciudades que ya había levantado altar Abraham, en la ciudad de Siquem. Vaya conmigo al libro de Jueces, capítulo 24, y va a encontrar entre los 24, entre el versículo 1 al 14. Ahí está un desafío que hace Josué al pueblo. Josué ya estaba para prácticamente culminar su carrera, pero más sin embargo, él viene y le hace una exhortación al pueblo. Una vez más los convoca. Hizo un discurso de despedida. Usted lo podrá ver. Los reunió a todas las tribus. Y dijo Josué al pueblo, dice Jehová Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor. Servían a dioses extraños.
Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. Les hace una historia de cuál era su genealogía, de dónde había llegado y cómo era que volvieron a regresar. Porque en el versículo 5 dice, y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, después os saqué. Les está haciendo un recordatorio, ¿correcto? De lo que Dios había hecho con sus vidas. Así que de esa manera, entonces en el versículo 14, si vamos acercándonos por ahí, el Señor Josué está hablándole al pueblo y le está diciendo, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y les invita, servid a Jehová. 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero, dice él, yo y mi casa serviremos a Jehová. Así que usted podrá encontrar a un Josué que invita al pueblo a recordar y decirles que están ante una ciudad llamada Siquem y eso le trajo como recordatorio lo que había pasado desde Abraham hasta Egipto y en el retorno hacia a ese lugar donde estaba el pueblo ahora reunido. Ese lugar entonces sirvió como para que él erigiera otro altar para el Señor. Amén. De toda la invitación que les hizo Moisés, dijo Josué, hizo una vez más un altar de piedra en ese lugar. No sé si usted lo encontró. Si lo encontró, me dice cuál versículo es. Pero él habla, ¿sí? Él habla y dice, escojan hoy a quién servir. Les hace un desafío. No anduvo con que tal vez sí, tal vez no. La solución está aquí. O se van detrás de los otros dioses falsos o buscan al Dios verdadero que los ha guardado. En el versículo 26 dice así, después de decirles, ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y hacerles el reto de que si querían servir al Señor o al Dios que habían adorado sus padres, en el versículo 26, ¿qué dice? Y tomando una piedra, la levantó allí debajo de la encina de un árbol. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra la levantó ahí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí esta piedra nos servirá de testigo. Imagínense, una piedra de qué? De compromiso. Cuando ustedes vean esta piedra, se van a recordar de lo que hoy les dije. Y es un compromiso acerca de o sirven a Dios o sirven a otros dioses falsos. Así que los encaró fuertemente Josué. Y esto es lo que necesita la humanidad hoy en día. La humanidad necesita realmente que busque cómo acercarse a Dios con integridad y en verdad. No solamente a veces sí, a veces no, tal vez cuando las cosas están bien. No, no, no. Todo el tiempo tenemos que amar a nuestro Padre Celestial. Él es el que nos da la vida, la habilidad, la sabiduría, el que pone gracia a donde quiera que vayamos. Por eso fue que les instó y les dijo, escojan hoy a quién van a servir. Amén. Y esa piedra quedó ahí como un símbolo. Y habló y agregó, he aquí esta piedra nos servirá de testigo porque ha oído, esta piedra nos servirá de testigo porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros para que no mintáis contra vuestro Dios. Qué tremenda despedida la que hizo Josué. Recibió un pueblo, él era joven, pero tomó la carga, llevó al pueblo a alcanzar grandes victorias. Usted podrá ver cuando Josué se enfrentó a Jericó, a otras ciudades, y echó de delante del pueblo de Israel a muchos pueblos paganos para pasar hacia la tierra prometida. Hay mucha historia ahí que pudiéramos contar, pero usted puede darse cuenta que el resumen de la vida de Josué, aún antes de partir, él quiere dejar seguro que el pueblo conozca que hay un lugar donde se crea un compromiso.
Y me llama la atención que dice, esta piedra ha oído. Usted dirá, ¿cómo que la piedra oyó? Era testigo mudo, correcto. Pero yo me recuerdo que el Señor Jesucristo dice que si nosotros no predicamos, las piedras hablarán. Imagínense. Entonces, hay poder en esa palabra que está ahí y se despidió del pueblo. Así que entonces, luego viene el libro de Jueces, usted lo podrá ver ahí en los Jueces, vemos a muchos, encontramos la vida de Sansón, de Débora y muchos otros que sirvieron al Señor, Gedeón, Jefté, muchas personas que estuvieron haciendo su rol de jueces. Y llegamos a donde empezamos. ¿A dónde llegamos? Al libro de Samuel. ¿Sí? El libro de Jueces en tres palabras, ¿sabe qué es lo que resumen? Resume la desobediencia, la derrota y la degradación del pueblo. Porque este pueblo se olvidó de todo lo que le había enseñado Moisés, de lo que le había enseñado Josué. Entonces, en el libro de Jueces, diferentes personas estuvieron tratando de mantener al pueblo y algunos rescatándolo. Por ejemplo, la vida de Gedeón. Gedeón se unía con su padre para esconder los granos porque venían los pueblos enemigos y les robaban los granos de trigo, las cebadas, lo que ellos sembraban, ¿correcto? Jefté también salió a la batalla. Así que entonces el pueblo siempre les mandaba un juez para que pudieran mantenerse a salvo. Pero al final les manda a un hombre llamado Samuel. ¿Dónde fue donde leímos? Primera de Samuel, capítulo 7, verso 12. Y ahí entonces, ahí en la línea donde estábamos, ve que ahora aparece Samuel tomando esa piedra y nuevamente les hace ver a Samuel y decirles, esta piedra va a ser el simbolismo de un testimonio de fidelidad de Dios. Qué lindo, ¿verdad? El Señor no nos deja solos, Él siempre va a utilizar a alguien que nos traiga la luz de la palabra. Algún día alguien se acercó a usted, le habló de la palabra del Señor y oramos que así también Él se acerque a nuestros familiares, a nuestros amigos y compañeros de trabajo, que el Señor utilice a una persona para que le traiga el mensaje de salvación. Hay un hombre llamado David Wilkerson, fue un predicador que no se cansó de ir tras uno de los líderes de las pandillas más fuertes en Nueva York, los llamados Mau Mau. Y yo conocí al hermano Nicky Cruz. Nicky Cruz era el presidente de esa pandilla. Pero David Wilkerson, donde quiera que podía, lo encontraba a Nicky Cruz y le decía, Nicky Cruz, Nicky, Cristo te ama. Y a un día Nicky, cansado, dice que vino y lo sacó su navaja y le dijo, no me digas más que Cristo me ama porque te corto en pedazos. Y David Wilkerson le dijo, si me cortaras en 1000 pedazos, cada pedazo mío te diría que Cristo te ama. Y el Señor quebrantó aquel corazón que era como una piedra y se arrepintió. Y ahora el hermano Nicky Cruz ha ganado a una gran cantidad de jóvenes debido a que hubo un hombre que mantuvo el testimonio y la fidelidad de Dios para traerle la palabra a alguien. Entonces, nosotros estamos llamados para que ese testimonio fiel del Señor siga llegando a más vidas y que utilicemos ese Ebenecer para que volvamos a mostrar la palabra del Señor y un momento el Señor esa palabra va a quebrantar al corazón. Amén. Vean, en 1 de Samuel capítulo 4, verso 1, se nos habla de una ciudad llamada Ebenezer. Esa ciudad estaba a unas 25 millas hacia el lado noreste de Jerusalén. Pero hay un caso especial en esa ciudad. Prácticamente serían como unos 10 millas de la costa de Jerusalén. Y en esa ciudad, prácticamente la ciudad fue un lugar de lucha constante. Esa ciudad experimentó conflicto constante contra los enemigos del pueblo, porque de esa ciudad Josué estuvo en esa ciudad y peleaba desde ahí contra los filisteos. La tierra prometida debía de ser conquistada y Josué estuvo en constante conflicto. Pero esa ciudad marcaba entonces un punto de guerra como un punto estratégico. Era un lugar estratégico de batalla, la ciudad llamada Ebenezer. ¿Por qué decimos esto? Porque entonces esa tragedia que pasó en Ebenezer fue que el pueblo, por su desobediencia, fue derrotado. Fíjese, el pueblo fue derrotado. Entonces ahí vino la degradación del pueblo de Dios. Fueron capturados muchos y fueron llevados por sus enemigos, los filisteos.
Y dentro del robo que hicieron, se llevaron el arca del pacto del Señor. Y llevaron el arca del pacto y la pusieron en uno de sus dioses, en el templo de uno de sus dioses llamados Dagón. Primera de Samuel capítulo 5, leámoslo por favor, versículos 1 y 2. Usted podrá ver que Samuel empieza a narrar sobre esta situación. Primera de Samuel 5, 1 y 2. ¿Qué nos dice? Gloria al Señor. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Asdod era una ciudad filistea. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de ¿quién? De Dagón, y la pusieron junto a Dagón. Para ellos era como llevar un trofeo. Les quitamos donde confiaban estos. Ahora miren, está junto a nuestro Dios. Hay un canto que hizo el hermano Fernel Monroy donde dice que el Señor hace caer a Dagón, porque la palabra así lo dice. A la mañana siguiente, para sorpresa de los filisteos, estaba el arca del pacto aquí, y Dagón había sido tirado de su pedestal y estaba postrado delante del arca del pacto del Señor. Y no solo eso pasó, también durante todo lo que estuvo, el tiempo que estuvo el arca ahí, el pueblo de los filisteos fue atacado con enfermedad, con tumores. ¿Por qué? Porque el Dios vivo no comparte su gloria con nadie. Amén. Y cuando el siguiente día, dice, a dos se levantaron de mañana, he aquí, Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviendo a levantarse de mañana al siguiente día, he aquí que nuevamente, mire, Dagón había caído postrado. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de su mano estaban, ¿qué? Cortadas sobre el umbral, hubiéndole quedado solamente el tronco. ¡Wow! No hay Dios de esta tierra que pueda permanecer de pie delante del Dios vivo, hermano. Amén. Así que entonces, por esa causa, los sacerdotes de Dagón y todos los que entraban en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón hasta el día de hoy. Fue como que ellos dijeron, quedaron ya con temor. Oh, no, aquí fue donde fue humillado nuestro Dios. Así que pasan y como que no se paran en la entrada. El umbral es eso que está así enfrente, ¿no? Entonces ellos se van por un lado porque no quieren que sean castigados como fue castigado su propio Dios. Mi amado hermano, nosotros sabemos que el arca del pacto que tenían los israelitas allá, lamentablemente la habían empezado a utilizar como un amuleto. Oh, si está como nosotros, está bien. Pero no obedecían lo que había dentro del arca del pacto. ¿Saben cómo es eso? Como creer en Cristo, pero no obedecerle, porque el arca del pacto ahora es el Señor Jesucristo. Tomar el arca del pacto para ellos era como un amuleto. Es como decir, ok, saco el arca ahora porque hoy voy a adorar a Dios, es domingo. Luego la guardo el día lunes porque ya viene otra semana más, me enfoco en lo mío y de repente me recuerdo otra vez el día sábado y saco el arca del pacto. Es terrible. Lamentablemente la humanidad hoy día vive así. Se vuelve muy religiosa y no toma el consejo de buscar al Señor día tras día. Los israelitas entonces aprendieron una forma muy dolorosa. Ellos habían usado el arca como un amuleto, pero no era cuestión de tener un amuleto por pensar, me va a traer buena suerte mientras el arca del pacto esté aquí. Sufrieron derrotas por haber actuado de esa manera, por ser desobedientes. En una de esas derrotas perdieron 4,000 hombres, en otra hasta 30,000, imagínense. El castigo que llevó el pueblo por haber sido desobediente. Eso nos habla mucho que cuando no obedecemos al Señor, lamentablemente suceden pérdidas en nuestra vida y a veces la persona hasta se pone enojada contra Dios, no poniéndose a pensar que han sido sus propias acciones las que han disparado esa situación. Al Señor ya le dije, no lo podemos poner en una caja, ahí decir aquí Señor y luego te saco cuando ya viene el momento en que me voy a reunir para adorar con los demás. No, todo el tiempo necesitamos reconocer que el arca del pacto está con nosotros, es el Señor Jesucristo. Se llevaron el arca del pacto los filisteos, ¿correcto? Y el Señor tuvo misericordia para hacerla volver del lugar donde tenía. ¿Por qué? Porque avergonzó al dios Dagón. Entonces, aunque venga la derrota por la desobediencia, el Señor siempre va a tener misericordia. Él va a tener compasión. El pueblo se arrepintió y bajo ese arrepentimiento viene el liderazgo de un nuevo juez llamado Samuel.
Y Samuel es el que viene ahora a decir, vengan, arrepintámonos y esta piedra que levanto hoy va a ser ¿para qué? Para que sirva a ustedes como muestra de que Dios restaura a su pueblo. Vean lo que pasó ahí. La lección es que se arrepintieron, volvieron a Dios. ¿Qué hizo el Señor? Les dio, lo restauró, les dio la victoria y después, entonces Samuel levanta ese altar con una piedra a la que le pone Ebenezer. ¿Qué produce la desobediencia? Es alejarse de Dios. Ellos se alejaron del Dios vivo y perdieron el arca porque el arca la miraban como, ¿qué les dije hace unos segundos? Como un amuleto. Perdieron batallas y el arca fue capturada. No dejemos que nadie nos robe el arca del pacto que es el Señor Jesucristo. No dejemos que nadie nos quite el amor de Dios que está en nuestro corazón, hermanos. Luchemos para honrar al Señor, porque el enemigo es astuto y va a venir sutilmente a tratar de meternos situaciones. Hemos estado llevando la clase de las batallas del cristiano y a través de Romanos 8:35 vemos que el enemigo utiliza diferentes cosas para tratar de robarnos ese amor. No permita usted que el enemigo le ponga aflicción, ansiedad, temor, que le robe la paz y que le produzca hambre de cosas que no son el hambre del Dios vivo. Amén. Hmm. Públicamente él viene y dedica una piedra y le dice a Israel, ahora esto será un monumento para que hable de la ayuda que Dios nos ha dado para pelear contra nuestros enemigos y que Él nos ha salvado y una vez más mostrar que Dios puede protegernos porque el Señor ha hecho un pacto eterno con ellos. Y colocó, dice, la piedra en Mizpa. Mizpa es una ciudad que en ese tiempo se localizaba a unas 6 millas al norte de Jerusalén. Y en su ceremonial, ¿qué fue lo que dijo él? Ahora esta piedra significa, hasta aquí nos ayudó Jehová. Cuando estaba preparando esto, le dije a mi hija en un momento, me hubiera gustado encontrar una piedra no muy pesada, pero para ponerla ahí enfrente en el altar. Como símbolo, ¿no? Y decir, este es nuestro Ebenezer. ¿Ya? Usted me toma la idea, ¿verdad, hermano? Sí, perdone que no fue tan gráfico, ¿no? Ya. Entonces, ¿por qué erigió ese monumento ahí Samuel? ¿Qué es el propósito de él? Samuel era un hombre muy sabio. Él creció junto a un sacerdote llamado Elí. Elí era el que dirigía al pueblo, pero justo nace en un tiempo cuando Elí iba en decadencia, porque Elí no cuidó y permitió que sus hijos hicieran cualquier barbaridad en medio del templo y con el pueblo. Pero cuando muere Elí y muere el ministerio de Elí, se levanta Samuel. Fue aquel al que el Señor le habló y Samuel dijo, heme aquí, Señor, habla, que tu siervo oye. Y al escuchar al Señor, Samuel recibió sabiduría. Amén. Y por esa sabiduría fue que Samuel supo llevar al pueblo. Él conocía la naturaleza humana que necesitaban algo para recordar, algo para tener memoria. En esos tiempos no existían las computadoras, no estaba el Facebook, los iPhone, no existían ese tipo de ayudas que ahora tenemos, ¿verdad? Usted quiere saber y alguna fotografía de lo que fue antes. Tal vez mi hija me puede poner una fotografía que le envié por ahí. Ya usted va al teléfono y dice, en esta fecha, o tal vez esto, y aparece la fotografía. Mire esta fotografía que les voy a mostrar como un paréntesis. Esta que está a la izquierda. Ahí está mi esposita, la pastora Tania, que les manda muchos saludos también. No está con nosotros, pero la pastora me dice, por favor, recuerda a los hermanos que los amamos en el Señor. Amén. Entonces, está mi esposa el día que fuimos ordenados en la ciudad de Cedartown. Corría el año 2005 en el mes de julio, día 3. La pequeñita que ustedes ven ahí en mis brazos es Michelle. Y ahí, por ahí, no se nota, pero ya venía en camino Génesis. En ese año fue que nació Génesis en el mes de septiembre. Pero me hace recordar aquí, me hace recordar a mí el Señor su fidelidad de cuando nos llamó a servir al ministerio. Pelito negro todavía. Esa foto no fue tocada, hermano. Esa foto no fue tocada, hermano. No tiene ningún efecto de que favor, de filtro, ni nada. No, 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 no. ¿Ya? Pero lo que yo digo es, hermanos, es que así como Samuel, déjeme ver la foto todavía un poquito, por favor. Es para recordar los tiempos pasados, dijeron los abuelitos. ¿Sí? Es recordar que el Señor nos llama a servir y a buscar en Él, tener la memoria de que dice el Señor, fiel es el que os llama, el cual también lo hará.
pase, lo que haya sucedido, el Señor siempre ha sido fiel y yo soy testigo de eso y mi esposa también es testigo de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas para servirle, hermano, para poder llegar hoy día a un año más de esta iglesia, que continúa y deseamos que continúe como un faro de luz aquí en el condado de Paulding, en Georgia. Amén. En el otro lado, por aquí en la ciudad de Dallas, unos años después, ya estaba ministrando yo acá. Ese púlpito, créame que me lo mandó, quizás me está escuchando la hermana Sofía Scherer. Un día llega a la iglesia y me dice, pastor, mire, en el trabajo había muchas maderas por ahí que estaban tirando y le dije a un señor llamado Salvador que me preparara este atril para usted. Era una cosa así sencilla, pero la usé con mucho amor porque había nacido de un corazón agradecido al Señor. Y mire, ese púlpito nos sirvió por mucho tiempo. ¿Ya? Es lindo, ¿verdad? O sea, esas son cosas de memoria que nos trae lo que el Señor ha sido fiel con nosotros. Por eso Samuel erigió ese monumento. Gracias por las fotografías. Él siguió una larga tradición de erigir piedras ante el pueblo para que el pueblo recordara lo que Dios había hecho. Yo quise utilizar estas fotos como una memoria para otra vez repetirme qué es lo que ha hecho el Señor. Es más, les cuento algo. El año pasado por ahí hubieron varios hermanos que me regalaron unos trajes y bendito sea el Señor, tengo un montón ahí. No me da tiempo de ponérmelos, pero hoy día decidí ponerme este. ¿Sabe por qué? Por allá por el año 2004, un poquito antes de que pasara esta fotografía, fui a Virginia, a la casa de un hermano. Yo iba para una misión de ir a predicar y cantar. Y de repente se me queda viendo el hermano y me dice, ven para acá, me dice, ven. A mí me regalaron un traje, está nuevo, yo estoy un poquito más llenito, no me queda. Pruébatelo. Hermano, fue como que me habían tomado las medidas. Y este es aquel, mir, 22 años después. Pero lo quiero tanto y lo guardo porque siempre me trae a memoria los inicios. Los inicios de cómo el Señor nos llama a servirle. Y hoy día cuando estaba para cambiar me dijo, este es el que tengo que llevar, ¿sí? Y no es que no tenga otros. Claro, porque alguno va a decir, la tanto tiempo, ¿y cómo así posible? No, 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 no. Mi amado hermano, el Señor ha sido fiel. Y eso es lo que proclamo el día de hoy. El Señor es fiel en su vida. No hagamos caso omiso a lo que el Señor hace. Aquel momento de levantar un altar de piedras para Samuel, ¿qué fue? Fue un simbolismo, fue un evento en donde estaba hablando de una renovación al pueblo. Saben, ahora tenemos la victoria, hemos recuperado el arca del pacto, Dios ha sido fiel, sufrimos pérdidas, les dijo, porque habían perdido, ¿cuánto les dije? En algún momento hasta 30,000 personas, pero ahora el Señor está renovando su vida. Y eso es lo que el Señor hace con la persona. Usted se entrega a Él, el Señor renueva su vida. Y tuvo una idea grande Samuel, que fue la de imitar a quien les dije antes, a Noé, a Abraham, a Jacob, a Moisés, a Josué. Y ahora vemos a un Samuel acá, hablando de un recordatorio, un altar de piedra que fuera visible para mostrar lo que fue la gracia de Dios en la vida del pueblo de Israel. Yo sé que usted tiene cosas así en su vida también, ¿verdad? Que le hacen recordar esos momentos más lindos de la bendición grande de nuestro Padre Celestial. Así como Samuel, tenemos que ser nosotros. Tenemos que ser personas que no olvidan para nada lo que Dios ha hecho. No nos olvidemos de las maravillas del Señor. David en algún momento dijo, no me cansaré de contar, no puedo contar todas tus maravillas, Señor. Si yo quisiera contar cada una de ellas, no puedo, Señor. Son muchas, ¿verdad? Son grandes las maravillas del Señor. Por eso fue que él dijo en un salmo, grande y maravillosas son tus obras, Jehová, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos. Tú eres el Rey de los santos. Aleluya. Qué lindo el Señor, hermano. Qué rico alabar al Señor. Vean, aquí no es que la piedra haya ayudado, sino que simplemente esa piedra vino a ser testimonio acerca de lo que Dios hace. Bendito sea el Señor. ¿Era una piedra entonces de qué? Una piedra de recuerdo. Recordar la fidelidad de Dios. Si usted mira el pasado, no busque el pasado para encontrar nostalgia o para buscar motivo de estar triste o para traer alguna cosa que lo hunda en depresión. No, busque la grandeza que el Señor ha hecho en su vida. Amén. Cuando venga el enemigo a querer recordarle algo triste, ¿sabe qué? Déjelo por un lado.
No me recuerdes mi pasado, diga el enemigo. Mejor te recuerdo tu futuro. Es el infierno y yo no lo compartiré contigo. Amén. Así, entonces, es reconocer que Él nunca dejó de sostenernos. Es saber que agradecemos al Señor por las victorias que hemos pasado. ¿Cómo es un pasado? A veces si el pasado ha sido malo, puede traer remordimiento, puede traer angustia, puede traer sinsabor. Mas, sin embargo, nosotros sabemos que vemos la mano de Dios. Aunque en el pasado hubieron lágrimas por las pérdidas que hemos sufrido, la mano de Dios ha sido fiel para sustentar. ¿Lo cree usted, hermano? Qué lindo, ¿verdad? Quizás el pasado nos va a traer un sentido de culpabilidad o de vergüenza. ¿Por qué? Porque de repente no hicimos lo bueno delante de Dios. Yo soy parte de eso. Cuando de repente por ahí vienen recuerdos de mi pasado, digo, Señor, qué triste. Yo no fui luz para otros antes. Gracias por tener misericordia de mí. Gracias porque si hubiese tenido esa luz, no hubieran pasado estas y estas otras circunstancias. ¿Por qué? Porque lo más duro para mí, lo puedo decir personalmente, es perdonarme a mí mismo por la forma de vida que tenía. Pero solo la misericordia del Señor pudo levantarme. Amén. Entonces, si miro el pasado y trae nostalgia y me roba la paz, tengo que pedirle al Señor que tú has sido fiel, Señor. Y tú has sido más que abundante para quitar toda aquella tristeza que había en mi vida antes. Ahorita estamos sentados algunos acá todavía, pero eso ha sido una siembra que, como dice la palabra, que los que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán. Donde sus lágrimas regaron, hermosas plantas crecerán. A través del ministerio, el Señor me ha permitido conocer una gran cantidad de personas. Han pasado diferentes circunstancias, quizás no recordando más, pero antes del COVID mirábamos a otras familias, luego ya casi no se reunieron. Y así pasaron diferentes cosas. Prácticamente el Señor nos mandó a llamar a sembrar amor en las vidas de las personas, a mi esposa. No importa cómo haya sido el retorno, pero lo importante es que el Señor ve el propósito y Él ha hecho crecer la semilla. Quizás en algún momento hemos sufrido penurias, han habido quizás cosas que teníamos que sacrificar. Reconozco que durante el ministerio han habido familias que han aportado grandemente para la obra y yo sé que el Señor les recompensará grandemente porque dice, el trabajo en la obra del Señor no es en vano. Amén. Él sabe recompensar. Así, mis amados hermanos, entonces, así es como llegó a establecerse esta obra de Templo La Hermosa aquí en el condado de Paulding. Hemos pasado por diferentes lugares, pero el Señor sabe que Él tiene un propósito. Él todavía no ha terminado con nosotros, hermano. Las generaciones que han pasado por aquí, de algún momento yo tengo la oportunidad y me siento libre de alcanzar a todos ellos, a llamarlos, a conversar, aunque ya no los vemos que se congreguen acá, pero me alegro que sus vidas continúan todavía buscando al Dios vivo. Amén. Eso es lo que nos toca hacer. Así que ahora esta obra, aunque fue marcada, puedo decir, con sudor, con oraciones, con luchas, con situaciones, de repente desvelos, pero la verdad que vale la pena servir al Señor. Vale la pena servir al Señor. Miramos el retrovisor y vemos, eso ya quedó atrás. Prosigo al blanco, dijo el apóstol Pablo, para alcanzar la meta del supremo sacrificio que es el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor es fiel aquí y ahora, hermanos. Confíe usted en el Señor. Confíe en esa fidelidad del Señor. Él es el Ebenezer, aquel que nos permite que testifiquemos en unas dos palabras, hasta aquí. Y ese hasta aquí es una palabra que no muere hoy ni murió ayer, sino que es un hasta aquí que repetimos siempre. Es un hasta aquí profético, decir, hasta aquí me ayudó el Señor. Doy un paso más, hasta aquí va el Señor conmigo. Hasta aquí y además, la palabra dice que el Señor va delante de nosotros. ¿Se recuerda ese cántico? Dios va delante de mí. Amén. Mi amado hermano, el Señor nos manda a hacer cosas a veces difíciles, pero Él no nos manda solos, porque dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará, el cual nos prepara para que hagamos toda buena obra. Él permite que tengamos el oportuno socorro cuando venga
la lucha, Él viene a darnos aliento, Él nos anima en nuestro diario caminar. Qué lindo es el Señor, hermanos. Yo sé que quizás mi esposa, ella iba a ministrar el día de hoy también y por ahí, pero de repente va a apartar un momento y yo sé que ella ha sido el bastión que el Señor puso a mi lado. Aquella que ha luchado, ahí sí que puedo decir, hombro con hombro, hueso con hueso. ¿Por qué? Porque el Señor ha permitido que nos llegásemos a conocer. Algún día les diré la historia completa, en algún momento tal vez ya les dimos algún avance, pero nos unió el Señor cuando no estábamos ni siquiera a línea vista, desde lejos. En pocas palabras, ella estaba en Perú, yo estaba en Atlanta, y ahí fue cuando nos conocimos. Y el Señor habló a su corazón de ella también. Y cuando llegó, al poco tiempo nos casamos y seguidamente 3 años después, fuimos llamados al ministerio y aquí estamos, hermano. Yo pido al Señor que bendiga siempre su vida de mi esposa, la pastora Tania, y que me dé la fuerza todavía para continuar sirviéndole. Amén. A Él. ¿Por qué? Porque Él es el merecedor de alabanza, Él es el merecedor de gloria. David en el Salmo 107, 1 y 2 dijo, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos del Señor, los que ha redimido del poder del enemigo. Entonces, Ebenecer es proclamar que hay una piedra de revelación de el futuro también. Para decir hasta aquí, se recuerda que es el segundo, le dije, ese hasta aquí es algo progresivo y constante. Amén. No es que, ok, hasta aquí te ayudé, ya para adelante mira cómo sigues tú solo. No, el Señor si nos manda a caminar la milla extra es porque Él ya la caminó, hermano. Amén. Ese camino ya lo recorrió el Señor y por eso es que Él quiere que continuemos con esa piedra de revelación, Ebenecer, diciendo, Dios es fiel como lo hizo en el pasado, también lo hará conmigo. Por eso fue que Josué le dijo a su pueblo, yo y mi casa serviremos al Jehová. ¿Usted decide hacer lo mismo hoy? Usted y su casa. Cree en el Señor Jesucristo, dijo el apóstol Pablo a aquel hombre, el carcelero de Filipos. Porque ese hombre se quería quitar la vida al ver que la cárcel estaba abierta y que los presos no estaban adentro. Él pensó que todos se habían escapado y que lo iban a matar y quiso quitarse la vida. Le dijo, no te hagas daño. Y se arrepintió el hombre, donde vio que todos los reos estaban allí. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué fue lo que le dijo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. La palabra del Señor dice que después de eso, Él llevó a Pablo y a Silas y hizo fiesta en su casa. Y al poco tiempo, toda su familia fue bautizada. Qué lindo el Señor, ¿verdad? La fidelidad del Señor. Pablo viene a hablar de una fidelidad grande y voy a terminar con esto. Filipenses 1:6 dice así, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, ¿qué es un Ebenecer? Representa un nuevo comienzo, una renovación. Como lo hizo Noé, puso una piedra, la piedra del nuevo comienzo, de la nueva temporada. Como lo hizo eh, Abraham, una piedra que marcaba diciendo, aquí vendrán a adorar tus familias. Y retornaron de Egipto y adoraron en la misma ciudad de Siquem. Como lo hizo Jacob para mencionar que el lugar donde Dios se le manifestó fue casa de Dios. Entonces, así es que el creer en ese Ebenecer es creer que vamos a testificar de la misericordia de Dios siempre. Amén. Mi amado hermano, esa preciosa palabra del Señor nos habla de que tenemos que tener algo memorial para saber de la fidelidad de Dios. Recuerde de todo lo bueno que el Señor ha hecho. Nosotros somos pecadores perdonados por el Señor, ¿sí? Ninguno puede decir yo no he pecado. La gracia del Señor vino a ser un pacto eterno con nosotros. Ese pacto nos lo muestra con su palabra y pone un sello a través de qué? De la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Eso es lo que el Señor hace, mi hermano. Deje usted que ese sello se siga manifestando, porque ese sello de la sangre de Cristo en su vida es como un recordatorio de qué? De que ahora somos libres del pecado. Según de Corintios, ¿qué? 5:17 dice, soy nueva criatura. De nuevo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado. He aquí, todas son
hechas nuevas. Entonces, de aquí en adelante, diga usted conmigo, andamos por fe y no por vista. Es un recordatorio, ¿correcto? De saber que la piedra preciosa del ángulo, la que habían desechado, vino a servir como el sustento para nosotros. Mis amados hermanos, hay tanto que pudiéramos hablar inclusive de lo que hizo Elías cuando él vino y formó un altar de 12 piedras también para que el pueblo ahí supiera quién era el Dios verdadero. Entonces, el ser humano siempre ha estado lanzado a través, según la palabra del Señor, a tener cosas que le recuerden lo grande y majestuoso que es el Señor. Haga eso usted en su vida, en su casa, en su familia. Reúnase y cuando tenga la oportunidad, abrácelos y dígale, Dios ha sido fiel. Dios me ha guardado, me ha sustentado con su diestra de poder. En Primera de Reyes 18, 31, 32, ahí encontramos a Elías haciendo algo también similar, erigiendo un altar de piedras en el monte Carmelo. Hubo una guerra de altares, pero él demostró que el Dios que respondía con fuego es el Dios verdadero. ¿Cómo le ha respondido el Señor en su vida? Si el Señor dice, clama a mí, yo te mostraré cosas grandes y ocultas que tú ni siquiera conoces. Nosotros somos los que limitamos la manifestación del poder de Dios. Pero si nos acercamos a Él creyendo, dice que al que cree, todo le es posible. Entonces, yo le digo hoy, crea, crea en el Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Mi amado hermano, la palabra es eterna, es fiel y es prácticamente un símbolo de aquella roca que fue golpeada para que de ahí saliera agua y que el pueblo no muriera de sed en el desierto. Del costado del Señor Jesucristo, cuando fue el escudero con la lanza en su costado, ya no salió sangre. ¿Qué salió de su costado? Agua. La roca eterna, la roca de los siglos, el Señor Jesucristo, nos quiere saciar la sed con el agua viva que hay en él. Amén. Yo le pido que se ponga de pie un momentito. Señor amado, hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Hasta aquí siempre tú has sido fiel, Señor. Puedo decir aquí juntamente contemplo la hermosa, Señor amado. Gracias por todos estos años que han pasado. Tú has estado en cada paso de la jornada, Señor, y sé que tú no nos has dejado. Hoy oro, Señor amado, para darte gracia por todos los años, Señor amado, que tú pusiste en nuestro corazón de establecer esta obra hispana aquí en el área de Dallas, en el condado de Paulding, Señor. Yo sé que aún no ha terminado, Señor amado. Yo sé que aún también dentro de este grupo, Padre Santo, tú levantarás líderes que continuarán llevando este legado, Padre Celestial. Yo lo creo fielmente que aquí en este grupo, Padre Santo, tú levantas pastores, evangelistas, Señor, profetas, Padre Santo, que continúen proclamando tu palabra, porque tú has sido fiel, Señor amado. Yo te ruego, Señor amado, y pido que bendigas a aquellas familias y hermanos que en algún momento han sustentado esta obra. Sé que tú no te olvidas, Señor, de lo que a ellos han hecho. Son tantos nombres, Señor amado, que al mencionar quizás me olvide de uno de ellos, pero tú no te olvidas de lo que han hecho, Padre Santo. Yo te ruego que les devuelvas al 100 por 1, Padre Celestial, porque tú eres el Dios fiel que pesa los corazones. Esta iglesia, Señor amado, es un memorial de la gracia y el poder tuyo, Señor. Los que han sido alcanzados para tu gloria, que han llegado a ser bautizados, Señor amado, están delante de ti, Señor. Aunque algunos ya no se congreguen aquí, Señor, yo sé que donde están, tú los alcanzas, Señor. Y que la obra tuya continúa, Padre bendito. Aunque nuestros ojos no lo ven, Señor amado, pero yo sé que tú, esa semilla que quedó ahí puesta en sus corazones, germinará, Padre Santo, y se levantarán, Señor amado, y ganarán a otros para tu reino, Señor. Pablo le dijo a Apolos, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Así te pido que crezcan estas familias delante de ti, Señor.
pasan sus nombres como una centella en mi mente, Señor. Muchos de ellos, yo te ruego que los bendigas grandemente, Señor. Que los sustentes donde quiera que estén. Vuelvo y repito, Señor amado. Esta iglesia es un memorial de tu gracia y de tu poder y de tu fidelidad. Esta iglesia es un lugar donde hemos podido tener el encuentro con ese Dios vivo. Esta iglesia, Señor, ha sido y es un lugar de arrepentimiento y de confesión y de restauración, Señor amado. Que podamos testificar acerca de esa experiencia, Señor, que tú eres capaz y que no desechas al corazón contrito y humillado, Señor. Que muchos puedan testificar esa experiencia, Señor amado. Que en algún momento digan, yo recibí a Cristo en una iglesia pequeña así, allá en Georgia. Y lo que me dijo aquella persona en aquella flea market, Señor, en algún lugar del mundo, alguien va a testificar de la semilla que fue depositada en sus vidas. Haz, Señor amado, fructificar. Dios ha sido bueno todo el tiempo. Esta es casa de Dios. Esta iglesia es casa de Dios, así como lo dijo Jacob. Este es un Betel, es una casa del Dios vivo. Esta casa es una casa de Dios, es un lugar, Señor amado, de sanidad espiritual y emocional, Señor amado. De sanidad física, Padre bendito. Que puedan atestiguar, Señor amado, de los milagros que tú eres capaz de hacer, Señor. Tú atraes, Señor amado, lo que fue dicho por tu palabra, Señor. El Espíritu del Señor está sobre nosotros y nos ha enviado el Señor a libertar a los cautivos, a los presos, apertura de cárcel, a testificar y entregar las buenas nuevas, el año agradable del Señor. Hoy día, Señor, venimos a saber que este es un lugar de ayuda también al necesitado, Señor. Una ayuda para el que ha estado caído, para que tú lo restaures, Señor. Una ayuda quizás para el que ha estado en depresión, para que tú lo levantes y le devuelvas el gozo de su salvación, Señor. Que aquel abatido diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque se dice tu palabra, díganle al justo que le irá bien. No importa lo que pase, todo obra para bien a los que aman al Señor. Hasta aquí nos has ayudado, Señor. Hasta aquí es este benecer. Sé que ya lo hiciste. Sé que lo harás hoy y sé que también serás fiel mañana, Señor. Toda tu fidelidad. Gracias, Señor. Aún Jeremías recordó, Señor amado, tus misericordias cuando él se lamentaba, porque él sabía que cada mañana nos renuevas, Señor. Así lo dice tu palabra. Tú renuevas y sacias de bien de nuestra boca, Señor. Nos renuevas como el águila, Padre bendito. Fiel es Dios. Eres fiel, Señor. Por eso te amo, papito lindo. Pido que bendiga, Señor, a cada uno de los presentes, a los que en algún momento nos han visitado, Señor, a los que escuchan a través de estas redes, Señor amado. Y si el día de hoy alguien desea entregar su corazón a Cristo, la puerta está abierta siempre, la invitación está ahí. El Señor dice, ven tal como estás y escucha su llamado. Solo ven tal como estás. Escucha su llama. Ven y ven y recibe, vivirás por siempre. Ven tal como estás, escucha su llama. Si alguien quiere entregar su corazón a Cristo, yo le pido que me siga en una oración sencilla.
No es tanto lo que yo le diga que usted repita, sino lo que está en su corazón ya listo para decir. Señor Jesús, aquí está mi vida, Señor. Tú la conoces más que nada. Aquí invito, si alguien presente quiere orar conmigo y dice, estoy aquí y yo quiero recibir al Señor, hágalo. La palabra del Señor dice que hay fiesta en los cielos cuando alguien se arrepiente. Así que seamos ese motivo de fiesta celestial. Señor, te ruego, Señor, que el que está entregando su vida en este momento, tú escribas su nombre y que pueda decir, Señor, te recibo como mi Señor y Salvador. No creo en nada más que solamente creo en el Hijo de Dios, que entregó su vida en el Calvario y que quiero y anhelo que sea el Señor de mi vida. Solo te ruego, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y del Cordero, para que aquel día cuando tú vengas, Señor, pueda escuchar tu dulce voz mencionando mi nombre y que me pueda decir, entra en el gozo de tu Señor. Yo te ruego, Señor, trae, Señor, esa paz, trae la salvación, pon vida, Señor, porque cada mañana tú nos renuevas, Señor. Grande, grande, grande es tu fidelidad, Señor. Grande, Señor. Tú no nos trajiste hasta aquí para volver atrás. Nos has traído, Señor, para ir en victoria de poder y poder hasta verte a ti en gloria, Señor. Hasta el fin de todas las cosas. Dice, Señor, tu palabra, que cuando venga y la restauración sea completa, entonces tú vendrás, Señor. Pero tú restauras una vida hoy. Aunque yo no lo vea quién ha orado, pero tú conoces a dónde ha llegado esta palabra. Y sé que tu palabra no regresa vacía, Señor, sino que da fruto. Esa buena semilla, Señor, ha caído en buena tierra hoy. Puedo saber que habrán testimonios, Señor, de que alguien entregó su vida hoy y va a decir y va a reconocer que su casa también ha sido liberada. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay un nuevo despertar, Señor. Hay un renuevo, mi vida, está en ti, Señor. Renuévanos, Santo. Oh, bendito Señor. Así como aquel Zaqueo vio al maestro y el maestro llegó a su casa y cambió su vida. Así, Señor, cambia, Señor. Quiero como Zaqueo, Señor amado, invitarte a mi casa hoy. Que tú transformes, Señor. Aleluya. Necesitamos más, Señor. Necesitamos más de ti, Señor amado. Hay un clamor ante ti, Señor.